Bienvenidos de nuevo, escritores, ¿cómo estáis? Espero que os vaya todo súper bien. Bueno, aquí estamos, ya sabéis, en este nuevo estudio, en el que hay un poquito de eco, espero que me disculpéis por ello. Pero estamos todavía ajustando las últimas cositas, ya os comenté la última vez, pero bueno, con muchísimas ganas porque yo estaba loca por hacer un vídeo con esta persona a la que tanto admiro en lo literario, en lo dramaturgo, ¿vale? Y en lo personal, que es Alba Quintas. Y hoy va a colaborar con nosotros en este taller esta gran escritora, Alba Quintas García-Andía, y nos va a explicar cómo escribir una saga o una trilogía. Así que creo que lo primero que tengo que hacer es enseñaros la trilogía de Alba Quintas que tenéis ahora mismo en librerías, que es de una fantasía que, bueno, aunque es fantasía yo diría juvenil por la editorial que lo ha publicado y demás, creo que es una saga que se puede leer perfectamente de adulto y bueno, pues yo con mis 39 tacos me la he leído, así que, y me la he leído además, me la he devorado, ¿vale? Así que, bueno, creo que es algo especial, es el estilo de Alba, si no lo conocéis, creo que es interesante que os acerquéis a él. Bien, estos son los tres títulos, ¿vale? El primero es La memoria del errante, el segundo es El sueño del príncipe y el tercero es La corte marcial. Las crónicas de los tres reinos se llama esta trilogía, engancha mucho, tiene unos enfoques muy especiales en algunas cosas. Incluso fijaos, en algún momento a mí me recuerda a una cosa de Dragon Ball, fijaos que tal. Pero Alba lo que es, por ejemplo, hay una cosa que se nota mucho, es muy fan de la Fórmula 1, por ejemplo, entonces, por ejemplo, una carrera de cuadrigas, ¿no? Porque es un poco el traslado a esto. Es una fantasía grecolatina, maravillosa, se habla muchísimo de las estrellas, de los palacios mentales, de intrigas palaciegas, del amor que puede ser y no puede ser, bueno, no sé, muchísimas cosas que dices, ¡ay, Dios mío, no puedo dejar de leerlos! Y por favor, Alba, 6 más de este mundo que quiero leer más, ¿vale? Entonces, bueno, creo que os pueden gustar muchísimo, los tenéis en cualquier librería y por eso, porque Alba además es una autora que es además muy galardonada, le hemos pedido ayuda para ver cómo escribir sagas y trilogías, así que vamos allá. Siempre se ha dicho que la primera entrega de una trilogía debe constituir una historia en sí misma, ¿no? Como una historia prácticamente cerrada, aunque haya cosas que se hayan dejado caer y que se puedan abrir luego en las siguientes entregas. ¿Esto es una necesidad narrativa o crees que es más una necesidad comercial? Sí, desde luego. Y de hecho creo que esto se ha presionado mucho por parte de las editoriales y también nos lo imponemos los autores en el sentido de que muchas veces se contrata, incluso cuando tú tienes pensado toda la saga al completo, se contrata solo el primer libro y lo que se dice desde la editorial es, si funciona bien, ya te publicamos los siguientes. Entonces, por si acaso, tendemos a, bueno, un libro que esté bastante completo, que el final esté bastante cerrado y que pueda funcionar bien de cara al lector, no solo como parte de la saga, sino independientemente. Creo que muchas veces es así, por eso nos encontramos, pues eso, con una primera parte que a lo mejor está incluso más trabajada y que la estructura interna tendría sentido por sí sola haciendo unos pequeños retoques, y en cambio pues a veces los segundos libros son los que se tiende a dejar más el final en el aire, que para mí es un error, ¿eh? Para mí todos deben de estar bien cerrados y bien estructurados y demás, pero bueno, en un principio sí que creo que como en cualquier historia que estás contando, el comienzo es muy importante porque es el lugar donde estableces las reglas para el lector de cómo él mismo se va a relacionar con esta historia, cómo funcionan las cosas para los personajes, bueno, los pilares de la comprensión del mundo y de la comprensión de la trama, ¿no? Entonces, pues sí, los comienzos los tienes que tener muy, muy, muy definidos y por supuesto, yo soy de las que piensa que no pasa nada porque una historia comience, entre comillas, lenta pero segura. Quiero decir, no necesito la gran escena de acción al principio, no necesito
algo muy trepidante para comenzar, que ahora mismo está muy de moda, pero sí que la introducción, o sea, si vas a meter poco a poco al lector en la historia en vez de hacer eso, una grandísima primera escena así a lo bestia, creo que tienes que tener muy claro cuáles son los puntos fuertes de tu mundo y ser de los primeros que presentas. También se dice que las trilogías, la segunda parte debe ser la más dramática y la tercera debe ser la más vertiginosa. ¿Estás de acuerdo con estos asentimientos o crees que es algo que ya puede estar caduco y que aunque se puede usar, también se puede innovar al respecto? Para mí, claro, es que todas estas reglas son como la típica máxima que a lo mejor en las escuelas de narrativa y demás te van diciendo y que precisamente tú como escritor, como creador, tu labor es ponerlas un poco en duda y jugar con ella y ver cómo les puedes llevar la contraria y demás. La literatura es un espacio de libertad para romper moldes. Entonces yo, por ejemplo, en la saga de Crónicas de los Tres Reinos, creo que justo al contrario. Creo que la primera parte es la parte de, que es la memoria del errante, es la parte de las intrigas palaciegas y después en la segunda parte hay un flashback hacia atrás y se está contando la historia de otro personaje y al principio ni siquiera sabes muy bien qué tiene eso que ver con la trama que ya has leído del primer libro, pero todo se acaba completando y todo acaba desembocando en un tercer libro que cierra como un montón de tramas ya abiertas, ¿no? Entonces sí que creo que es un enfoque un poco caduco y que toda esta estructura interna siempre se puede mejorar, se puede actualizar y se le puede dar la vuelta por completo a mí. Por ejemplo, me encantaría ver algún tipo de trilogía que en vez de avanzar hacia adelante en el tiempo, avanzar hacia atrás, pero que avanzar hacia atrás sea avanzar hacia adelante en la trama, valga la paradoja, ¿no? Pero sí, todos estos juegos de estructura y demás, pues bueno, existe lo canónico, que es un poco estas reglas, y precisamente a partir de ahí podemos cogerlas como un puzzle y podemos despedazarlas y podemos construir algo mucho más nuevo y original. Entonces, para mí, bueno, todas estas cosas hay que saberlas, hay que conocerlas, pero precisamente para poder romperlas. Bueno, después de todo esto, ¿cómo crees entonces que se debe enfocar la planificación de una trilogía? Para mí, sobre todo dentro de mi método de escritura, hay una máxima que es que tienes que saber en todo momento a dónde quieres llegar. Entonces, a la hora de escribir una única novela, vale, es el final, pero a la hora de escribir una saga, yo no creo que puedas empezar a escribir una saga sin saber cuál es exactamente el final de todos los libros. O sea, me da igual, incluso si estás haciendo una de 10 libros, creo que antes necesitas saber dónde acaba la historia del 10.º libro para ponerte bien a desarrollar la trama y los personajes y el mundo. Creo que realmente lo necesitas, sí. Claro, yo soy una persona que jamás se pone a escribir si no sabe el libro cómo se va a desarrollar por capítulos y si no puede reproducir de alguna manera el libro como una película en su cabeza justo antes de ponerlo a escribir. O sea, yo hago una escaleta muy, muy en profundidad. También creo que es muy importante que sobre todo a la hora de hacer fantasía se nos olvida muchas veces que no nos vale un desarrollo del mundo increíble si no tenemos un conflicto, una trama, unos personajes, pues, protagonista, antagonista, las reglas por las que se rige cualquier historia. O sea, creo que esto lo dijo Concha Perea en uno de sus talleres, pues si tienes un mundo, no tienes una saga de literatura, tienes un juego de rol. Entonces, o sea, sé consciente de cuál es el conflicto que tú quieres contar, porque eso es lo que va a articular toda la trama. No es el mundo, no es, yo qué sé, las reglas de la magia y demás, no, siempre es algo que quiere un personaje o algo así. Entonces,
pues eso, necesitas una trama articulada en un conflicto porque si no es imposible que el lector se vaya a enganchar. Creo que eso es como una de las reglas básicas de fantasía, pero muchas veces de las reglas básicas de narrativa, pero muchas veces por las cosas que nos gusta de la fantasía nos perdemos. Una obra es tan buena como lo son sus personajes, así que me gustaría pedirte que nos dieras consejos para que podamos crear personajes tan tangibles, tan reales y tan tridimensionales como los tuyos, con tantas capas. ¿Cuál es tu secreto o qué nos recomendarías hacer para que queden unos personajes con tan buen acabado y con tanto realismo como los que creas tú? Esto es algo muy, muy, muy personal porque sé que muchos autores estarían bastante en contra, pero a mí me funciona y cada maestrillo tiene su librillo, supongo. Yo los personajes jamás me obsesiono con el tema del desarrollo, que creo que en muchas historias como que se ve demasiado el deseo de los autores de que sus personajes cambien y vayan evolucionando y demás. Yo no lo creo así y yo de hecho suelo pensar que un personaje no puede ser una persona muy muy distinta al terminar la historia de lo que lo ha comenzado. Mm, para que nos entendamos, porque entiendo que esto dicho así suena bastante contradictorio, yo pienso en mis personajes por capas, por niveles. Entonces, al principio de la historia vamos a ver solo los niveles más superficiales, en los que se muestra en su vida normal, los que, bueno, con las personas más cercanas que tiene enseña y demás. Y luego hay cosas, como en cualquier persona real, que los personajes tienen escondidas y que a lo mejor solo salen en determinadas situaciones y que ellos mismos desconocen de sí mismos, pero siempre estuvieron ahí. Entonces, para mí la evolución de un personaje no es que tiene un gran aprendizaje y de repente cambia y es una persona completamente distinta a lo que era al comenzar la obra, sino que lo que está ocurriendo a su alrededor está haciendo que todas esas cosas que llevaba escondidas dentro de sí mismo estén saliendo a la luz, pero el lector tiene que saber que en parte esa siempre fue su auténtica naturaleza, aunque no la estuviera mostrando, por así decirlo, porque entonces el personaje va a ser como un todo, un universo que encaja perfectamente, en lugar de ser algo que va dando bandazos o que muchas veces el autor por necesidades de la trama decide dar un giro de 180 grados que en el fondo no encaja y muchas veces pasan cosas así de que ves giros de trama o acciones de los personajes que las necesita el autor para continuar con la trama, pero que en el fondo no encaja con la naturaleza del personaje, con sus cimientos, con su raíz. Entonces yo los planeo mucho así, como por capas, por cosas que tienen escondidas. Ahora te voy a pedir que nos hables de los mapas, porque parece que es imposible crear una trilogía si no creamos un mapa. A mí me fascinan, ¿eh? O sea, no es solo porque estéticamente es como, ok, placentero y te encanta quedarte mirando un mapa y demás. O sea, hay algo dentro de nosotros que le encantan los mapas. Yo no sé quién, o sea, qué niño no jugó en su momento con un atlas o porque simplemente te gusta, te fascina y quieres comprender el mundo que te rodea como algo más que las calles que normalmente visitas, ¿no? O sea, quieres saber la totalidad de dónde habitas. Entonces, sí, bueno, es como un momento de libertad, de creación muy absoluta cuando te pones a hacer tu mapa, a diseñar tus reinos, lo que sea, de una manera, a una escala tan macro que, claro, en la vida real jamás vas a tener ese tipo de poderío, pero al escribir aquellos que estamos inventando, pues sí que lo tenemos y es como un juego y es un juego muy divertido. Entonces a mí me encantan tanto como escritora como lectora, porque como lectora es verdad que en un libro de fantasía sin mapa creo que te sientes un pelín más perdida. Lo consultas más o menos a la hora de leer, porque eso ya va con cada uno y se puede, vamos, depende
cuánto te metas en la lectura y de otros factores. Pero en general creo que todos los grandes lectores de fantasía agradecemos que haya algún mapa en alguna de las historias y cuando no lo hay, yo reconozco que me decepciona un poco, la verdad. Hay otras cosas a tener en cuenta a la hora de crear una trilogía que crees que normalmente se les pasan por alto a los autores y que tú recomiendas de forma expresa que tengan en cuenta a la hora de prepararlas y escribirlas? Tal vez esta sea una respuesta muy obvia, pero creo que no somos realmente conscientes de todo el esfuerzo y todo el tiempo y todo el trabajo y toda pues eso, la inversión de tu tiempo que supone el escribir una trilogía y de todo el desgaste que puede ser estar años, porque es muy difícil no tardar al menos año y pico, 2 años, y como mínimo, claro, otros tardan mucho más, en preparar este tipo de sagas. Entonces, bueno, creo que es un factor muy a tener en cuenta, la verdad, a la hora de ponerte a escribirlo, porque mentalmente el desgaste es bastante grande y muchas veces puede parecer que no avanzas o puedes decir, joder, es que voy a estar atrapada en esta historia durante tantísimo tiempo y no me había dado cuenta y en un principio me apetecía y me ilusionaba y demás, pero ahora que estoy a la mitad del camino, no es tan fácil, no es tan fácil y creo bueno, igual que escribiendo una única novela, si es muy larga, hay muchas más posibilidades de tener algún tipo de crisis o bajona, entre comillas, a lo largo del proceso o de que las dudas te asalten. Pues cuando es un proyecto tan grande como una trilogía, donde estás poniendo tanto en juego, porque si haces historias distintas e independientes, pues bueno, parece como que tu tiempo, que al final tu tiempo es muchas cosas, es dinero, es energía mental, es muchísimas cosas, es uno de tus recursos más, más valiosos, ¿no? Y bueno, pues eso, que no calibramos bien y que dudamos mucho de que algo en lo que estamos invirtiendo tanto nos vaya a dar el resultado que queremos. Entonces, creo que hay que ser bastante, o sea, es muy difícil, pero creo que a la hora de comenzar hay que ser muy realista en cuánto nos va a costar esto y en lo que supone meterse en este tipo de proyecto y saber si te puedes comprometer a ello o no. Creo que hay que ser muy sincero contigo mismo en ese aspecto. ¿Qué otros consejos darías a nuestros seguidores, a nuestros escritores, sobre la creación de sagas, sobre la creación de narrativa en general y sobre el mundo editorial? Pues no sé si me he dejado algo como muy importante en el tintero, espero que no, pero el que me viene a la mente ahora, que no sé si lo he dicho, creo que no, es el de que no se subestime el segundo libro, porque tengo la sensación de que es, sobre todo a la hora de hacer una trilogía, es más fácil pinchar en el segundo libro y muchas veces vemos que es el más flojo de todos, pero creo que no solo de trilogías, ¿eh? Creo que en sagas más largas también se puede dar. Y yo creo que hay que cuidarlo y me suele gustar y me suele sorprender mucho cuando veo que la saga en verdad va siempre hacia arriba, que el primero es bueno, pero el segundo es mejor y el tercero es aún mejor y acaba con una buena traca final. A mí me gustan ese tipo de sagas y por eso yo suelo tener muy cuidado, igual que sé que en una novela independiente es muy fácil que se nos caiga un poco la trama en el nudo, en el medio. Pues también en una saga es más fácil pinchar en el segundo libro porque muchas veces lo vemos pues eso como una simple unión entre el arranque inicial del conflicto y el final al que sé que quiero llegar. Entonces, bueno, yo tendría mucho cuidado con ese segundo libro y lo planearía muy bien y lo cuidaría para que no sea el eslabón débil de la cadena. Por último, Alba, te voy a pedir que nos hables un poquito de ti, que nos hables de ti como escritora de narrativa, que nos hables de ti como dramaturga, que nos hables de ti también como fan de Fórmula 1, de los desiertos o todo lo que desees contarnos. Pero por favor, háblanos un poquito también de tu obra. Bueno, sí, yo llevo siendo novelista desde los 17 años que debuté con un premio de la editorial SM y mi otra gran pasión, como bien decís,
es el teatro. Entonces lo cultivo tanto como dramaturga como más recientemente como directora de escena. Y creo que es imposible, al menos para mí, que ambos mundos no se estén todo el rato tocando e influenciando el uno al otro. Entonces, sobre todo en mis novelas publicadas, pues creo que se ve últimamente mucho ese gusto por lo dramático y por lo teatral y demás. El último libro que publiqué, de hecho, que se llama Desértica, pues va de toda esta influencia del teatro de Lorca y del Don Juan Tenorio y demás, llevado a una historia pura de fantasía, porque, bueno, me apetecía mucho hablar de esa mitología o de esa tradición más nacional que tenemos en nuestro país, que muchas veces no la aprovechamos a la hora de hacer nuestras historias de fantasía, ¿no? Y la otra saga grande de fantasía, que es por ello por lo que me han invitado a hacer este vídeo, es Crónicas de los Tres Reinos, que sí, es una saga de 3 libros, ya os he hablado antes un poquillo de ella, de la estructura. Sobre todo, bueno, para mí fue un reto porque tiene algunos juegos de narrativa, de la voz de un dios que está todo el rato escribiendo, de un conjunto de personajes muy, muy distintos entre sí, pero todos son claroscuros, de saltos temporales muy grandes y demás, y que para mí es muy, muy, muy atractivo como escritora, la verdad. Y espero que os animéis a leerla algunos si no la conocíais, porque es verdad que todo el tema de la estructura de una trilogía y las reglas a la hora de construir una y demás, pues estar aquí un poco alteradas y dentro de lo que cabe, pues intenta dar sus gotas de originalidad al asunto. Por último, pese a todo lo que he dicho, realmente espero que os animéis a hacer proyectos grandes y ambiciosos como son las sagas y a que no le tengáis demasiado respeto porque estoy segura de que si podéis imaginarlo es porque tenéis la capacidad para llevarlos a cabo. Así que no os desesperéis por la amplitud, porque parezca algo que necesita mucho tiempo, mucho esfuerzo. Sí que lo necesita, pero también es cierto que vosotros lo tenéis. Y bueno, antes de terminar el vídeo, para darle las gracias a Alba, quería hacer una cosa, aparte de mostrar su trilogía. El otro día Alba me regaló Desértica, que es su última novela. Y además yo sé que Alba tiene una predilección especial por los desiertos. Y por eso creo que si Alba ha escrito una obra que se llama Desértica, que la tengo en mi lista de lectura y espero la próxima semana poder empezar con ella, tiene que ser una novela que te deje totalmente del revés y que además te toque el corazón. Así que nada, recordad, os animo a leer Crónicas de los Tres Reinos, os animo a leer Desértica, toda la obra de Alba Quintas. Ya sabéis que aquí podéis dejar vuestros comentarios, dudas, os animo a seguirnos por aquí, por la escuela y bueno, pues muchísimas gracias por llegar al final de este taller. Y nada, ya me iréis contando si os animáis a escribir esas sagas y cómo las tenéis planificadas y qué es lo que vais a hacer con ellas una vez escritas. Si quieres aprender mucho más sobre escritura creativa, dale like al vídeo y síguenos para que podamos seguir creando contenido. Síguenos en nuestras redes sociales y entra en tintapurpura.com para conocer nuestros servicios editoriales, nuestros cursos y todo nuestro contenido adicional.